El hundimiento de la reforma laboral ha traído en Colombia una polémica. Y si bien es cierto que en el año 2002 Álvaro Uribe hizo unas propuestas que modificaron algunos aspectos del Código Sustantivo del Trabajo, también es cierto que a pesar de que se modificaron estos aspectos, eso no generó realmente un beneficio desde el punto de vista laboral. Las condiciones de precariedad laboral continuaron. Hay que decir la verdad. Ahora bien, se propone en este momento, desde el gobierno del inepto Gustavo Petro, una modificación al sistema laboral en Colombia. Por supuesto, esta reforma se hundió en el Congreso y esto implica que este señor, que no es un estadista, que no es un administrador, que no conoce mucho de economía, esté en este caso incitando a incendiar el país porque no le aprueban ni su reforma laboral ni su reforma a la salud, como ya le aprobaron la reforma pensional, que es regresiva y expropiadora. En todo caso, lo más importante en Colombia no es seguir reformando el sistema laboral. Lo más importante en Colombia es educar en cuanto a lo laboral a las personas que tienen algún tipo de contrato. En mi día a día, trabajando con estudiantes, me he dado cuenta que hay un desconocimiento brutal de lo que significa la relación laboral en Colombia. Este desconocimiento del Código Sustantivo del Trabajo y de algunos de sus artículos implica que lleguen politiqueros como Gustavo Petro y el resto de esta camarilla de izquierda a decir que en Colombia hace falta una reforma laboral. Realmente lo que hace falta en Colombia es una supervisión adecuada por parte de los entes de control, en este caso el Ministerio del Trabajo, para que lo que está en la ley se cumpla. Me he encontrado con casos de estudiantes a los que han engañado diciéndoles que tienen un contrato de prestación de servicio, que no es un contrato de trabajo. El contrato de prestación de servicio es una relación contractual civil entre un contratante y un contratista, que no tiene nada que ver con un contrato laboral. ¿Dónde se establecen los tipos de contratos laborales? Aquí en el Código Sustantivo del Trabajo, en el artículo 45 específicamente, se establecen los tres tipos de contrato que existen en Colombia: a término fijo, a término indefinido y por obra labor. Adicional a eso, el contrato de prestación de servicio no está contemplado aquí. ¿Por qué? Porque es una relación civil de trabajo entre un contratante y un contratista. Por tanto, no es un contrato laboral. ¿Cómo sabemos que no es un contrato laboral? Simplemente remítanse al artículo número 23 del mismo Código Sustantivo del Trabajo, que establece cuáles son los parámetros bajo los cuales se puede saber si tenemos o no un contrato laboral o un contrato de prestación de servicios. Nuevamente, es educar. Otro caso polémico es el de los estudiantes del SENA que han sido manipulados por sus docentes, que no les enseñan las cosas, que no les hablan de los articulados del Código Sustantivo del Trabajo y de otras normas, cuando les dicen que no les van a pagar nada, que van a ir a hacer la práctica sin que reciban un solo céntimo. En este caso sí, antes de las reformas de Uribe, sí se les pagaba a los aprendices toda la carga prestacional. A raíz de la reforma, el contrato de aprendizaje, que se considera no un contrato de trabajo, sino una relación de aprendizaje entre una empresa y un aprendiz, pues se estableció que el aprendiz solo reciba hasta el 75% del salario mínimo mensual legal vigente, siempre y cuando las condiciones establecidas por el porcentaje de desempleo en Colombia sean superiores a 2 dígitos. Cuando baja el desempleo, se establece que cuando sean índices porcentuales de desempleo de 1 dígito, el aprendiz recibirá hasta el 100% del salario mínimo mensual legal vigente. Pero esto no acaba acá. Yo, que trabajo en una institución de formación técnica laboral,
Estoy muy claro en que muchas veces los aprendices reciben de la empresa beneficios adicionales en algunas empresas. Hay empresas que pagan hasta el 100% del salario mínimo mensual legal vigente. Hay empresas que les dan bonos y ayudas. Hay empresas que los consienten bastante. Es decir, van más allá de la ley, saben el valor del aprendiz. Por tanto, pues no les están enviando, señores del SENA, digan la verdad, no están enviando a estos aprendices a trabajar gratis. Ellos van a recibir un beneficio. Incluso voy más allá. En la institución en la que presto servicios, se han buscado convenios que favorecen muchísimo, muchísimo a estos jóvenes y a estas personas que comienzan a estudiar un programa técnico laboral donde reciben el beneficio del 50% del salario mínimo mensual legal vigente en su etapa lectiva y comienzan a ganar el 75% o incluso hasta el 100% en su etapa práctica. No mientan, profesores del SENA, sean éticos. Y aparte de eso, jamás les han quitado las horas extras. Sí, hubo un cambio en lo que fue la jornada diurna y nocturna. Eso es claro y eso es cierto. Pero las horas extras existen y siguen contempladas en el Código Sustantivo del Trabajo. Que hayan empresas sinvergüenzas, pícaras, que no pagan esas horas extras es otra cosa. Y es ahí donde debe existir la supervisión del Ministerio del Trabajo. Aparte de eso, esta reforma lo que va a traer es más desempleo y más informalidad. Recordemos que en este momento los costos laborales por trabajador con el incremento del salario mínimo mensual legal vigente del año 2025 implican que un empleado para una empresa con el riesgo más alto de la ARL es de 2.395.403 pesos. Esto implica también que si vamos a volver al modelo anterior, en que un aprendiz va a recibir toda la carga prestacional, al empleador le queda solamente una alternativa, prescindir de un trabajador formal para poder pagarle a un aprendiz, que recordemos que va a estar en la empresa apenas un periodo de 6 meses, cumpliendo con su etapa práctica. Esto también va a implicar que vamos a disminuir la cantidad de trabajo formal para poder fortalecer el pago de estos aprendices de acuerdo a lo que propone la norma que se acaba de caer en el Congreso y por la que el día 18 de marzo el señor Petro está llamando a tomar las calles. Y recordemos que tomar las calles desde el petrismo es incendiar el país. Señores del SENA, enséñenle bien a sus estudiantes, háblenles del Código Sustantivo del Trabajo, eduquemos a la gente respecto a sus derechos laborales y no digamos que no existen. Los derechos existen, están contemplados acá, están contemplados en la Constitución política. Hay que saber enseñar. Y también hay que ver las cosas desde dos puntos de vista, desde el trabajador, por supuesto, pero también desde el punto de vista del pequeño y mediano empresario, e incluso del microempresario, que son los que van a asumir esta carga laboral si se aprobara este tipo de reformas y que al final lo que va a hacer es nuevamente generar más informalidad, más desempleo y a la larga nos va a afectar a todos.